Vamos en esta entrega a tratar un tema que honestamente me despierta muchísima pasión. Es sobre las emociones. Cómo gestionar de manera adecuada las emociones. Para gestionar de manera correcta, de manera sana nuestras emociones, primero tenemos que saber qué son las emociones. Y las emociones, de una manera como simple, sencilla y gráfica de poder definirlas, para mí, son un estado bioquímico del cuerpo. Eso son las emociones. Las emociones son un estado, vuelvo y reitero, un estado bioquímico del cuerpo que te hacen experimentar una experiencia sensitiva, sensorial. Las emociones operan de la siguiente manera. Uno tiene un pensamiento, ese pensamiento activa una serie de glándulas que segregan una serie de hormonas relacionadas con el tipo de pensamiento que hemos tenido. Esas hormonas tienen que hacer que nuestro pensamiento que hemos tenido sea experimentado como una experiencia física en nuestro cuerpo. Y eso redunde en un estado del ser. Un estado del ser, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si tienes pensamientos positivos, pensamientos elevados, positivos, vas a activar una serie de glándulas que van a segregar un cóctel de hormonas que te van a hacer experimentar una serie de experiencias físicas sensoriales que van a redundar en un estado del ser que tú te sientas contento, que te sientas feliz, que te sientas pleno, con autoestima alta, ese estado del ser de bienestar. Nosotros tenemos tres cerebros. Por ejemplo, el cerebro humano está compartimentado en tres. La neocorteza, el cerebro límbico, cerebro químico o emocional y el cerebelo. En la neocorteza, ahí yace, ahí está lo que es la mente consciente. La mente consciente, que es la que me permite saber que yo estoy aquí en este momento, compartiendo, hablando con ustedes, me permite razonar, me permite pensar a través de la neocorteza del cerebro, de la mente consciente. Puedo, a través de los cinco sentidos, puedo recibir toda la información que proviene de mi mundo exterior. Todo eso es mi mente consciente a través de la neocorteza del cerebro. Tenemos el otro, que es el cerebro químico o emocional, que es el cerebro límbico. Ese cerebro se ocupa de las emociones. Ese cerebro lo que hace es que controla todas las glándulas del cuerpo que segregan hormonas, porque su trabajo es hacernos experimentar físicamente, químicamente, pensamientos que tenemos se cristalicen de manera física en una experiencia química o física en el cuerpo. Y tenemos el tercer cerebro, que es el cerebelo, ahí es donde yace la mente inconsciente, que ya se ocupa la mente inconsciente ya de las funciones vegetativas del cuerpo, o sea, donde no interviene la mente consciente, o sea, como el corazón y todos los trabajos, o sea, de todos los sistemas del organismo que operan de manera automática sin la intervención directa de la mente consciente, sino que operan bajo la mente inconsciente, que es la que rige todos esos procesos complejos de la digestión, la respiración y todos los sistemas de nuestro cuerpo. El cerebro límbico, que es el cerebro químico, controla todas las glándulas que producen hormonas que son las que nos hacen experimentar las experiencias de nuestros pensamientos, que estas redundan en un estado del ser, dependiendo de los pensamientos que hemos tenido. O sea, si los pensamientos son positivos, como le dije, vamos a redundar al final en vivir una experiencia física de un estado del ser
de bienestar, de alegría, de felicidad. Ahora bien, si son negativos, hay una serie de hormonas, o sea, que vamos a activar con pensamientos negativos que van a redundar, vamos a poner, en la ira. Cuando tú tienes pensamientos de esa índole, automáticamente el cerebro límbico activa ciertas glándulas que hacen segregar, glándulas de secreción interna, que hacen segregar al torrente sanguíneo de manera directa Una serie de hormonas para tener una experiencia sensitiva de tristeza. Y si es, por ejemplo, de ira, tú tienes pensamientos que desembocan y activan una serie de hormonas, como de la adrenalina, que Van a desembocar en un estado del ser de ira, de enojo. Pero todo es un estado físico, bioquímico que uno está experimentando producto de una serie de sustancias químicas, de hormonas que están interactuando para hacernos experimentar ese estado del ser. Cuando uno entiende eso, es una base importante. para empezar a aprender a gestionar nuestras emociones. Una de las formas de Gestionar nuestras emociones de manera efectiva es empezar conscientemente, cuando estamos experimentando emociones negativas que son nocivas para nosotros, una de las maneras es darle seguimiento conscientemente. ¿A qué pensamientos estuvimos pensando que nos hicieron sentir Y y experimentar experimentar ese estado bioquímico que nos hace experimentar, tener esa experiencia negativa en nuestro cuerpo. como darle el seguimiento consciente? Ah, mira, estuve pensando de esta manera, ese Ese pensamiento hizo que me ocurriera esto físicamente y desembocara en este estado. estado del ser, como me siento. Cuando Cuando tú comienzas a darle seguimiento y a entender todo el proceso que se va dando en eso, es más fácil luego elegir tus tipos de pensamiento. ¿Qué pensamiento? O sea, por ejemplo, ante una situación, vamos a poner una situación común que puede ocurrir. Por ejemplo, puede ocurrir que a una persona se le caiga un vaso de cristal y se rompa. Eso puede significar nada para una persona. Ve una experiencia, eso piensa, bueno, no es nada, se rompió esto, hay más vasos, compro un vaso nuevo. Pero para otra persona puede tener pensamientos negativos y llenarse de ira, no, porque se rompió el vaso, que lo otro, que aquello, y activar esto, una serie de procesos bioquímicos en el cuerpo que derivan de un estado de ser de ira, de enojo. entonces, cuando uno empieza Empieza a darle seguimiento a esos pensamientos de cómo vamos, cómo desembocamos en ese estado del ser, por qué experimentamos eso, qué pensamientos originaron eso, podemos ir aprendiendo a cómo ver, darle otra perspectiva a los eventos que nos ocurren para poder pensar de manera positiva y de manera diferente, para que los procesos bioquímicos que ocurran en nosotros, en nuestro cuerpo, la experiencia sensorial que tengamos, sea positiva. Un problema, algo que podría parecer para una persona ser un problema, en vez de verlo como un problema, que sería una manera, una perspectiva negativa de ver una cuestión, de ver un evento, vamos a verlo como un reto. Mira, esto es un reto para mí y es una oportunidad para mí, para yo poder, por ejemplo, aprender y demostrarme a mí mismo que tengo tales potencialidades y darle un giro, en otras palabras, a una situación que podría verse de manera negativa como un problema o como una adversidad. porque ocurre un detalle Interesante en ese proceso de pensar, sentir en el cuerpo, experimentar la experiencia y el estado del ser. va ocurriendo que cuando uno Mantiene una misma línea de pensamiento y sigue esa línea de pensamiento, estimula una experiencia bioquímica en el cuerpo. Esa experiencia bioquímica en el cuerpo redunda en un estado del ser. Va ocurriendo que las células de nuestro cuerpo tienen memoria sensorial
Y cada experiencia bioquímica del cuerpo, esas células del cuerpo, con el tiempo, si se repite mucho esa secuencia, esos procesos, ocurre que llega un momento que el proceso de pensar, sentir, estado del ser, se trueca y se cambia porque llega un momento que nuestro cuerpo se convierte en adicto a ese cóctel de sustancias bioquímicas en el cuerpo. Y el cuerpo, después de un tiempo, como ocurre con los adictos, comienza a demandar esas sustancias porque tiene memoria sensorial y tiene necesidad de experimentar esas experiencias físicas en el cuerpo. Y entonces se invierte el proceso. En vez de pensar, sentir, comienza el cuerpo a demandar esas sensaciones y a inducir la mente a que piense en pensamientos que estimulen las glándulas para que segreguen el cóctel de hormonas que le hace experimentar esa sensación. Por eso hay personas, por ejemplo, que son depresivas y viven un estado depresivo permanente, porque su cuerpo, sin yo darse cuenta, se ha convertido en adicto a ese proceso, esas sustancias bioquímicas que ya son las que están gobernando su vida. Ya no es ya ni siquiera la mente. La mente tú puedes pensar como los adictos. El adicto sabe que las drogas le hacen daño y quizás ya no quiere continuar con eso, pero ya su cuerpo se ha convertido en su mente, en el sentido de que el cuerpo le demanda, ya independientemente de que no quiera, el cuerpo le hace exigencias físicas de esa necesidad de esa sustancia. Eso mismo ocurre con esas sustancias bioquímicas que vamos generando nosotros con un modelo de pensamiento, que llegamos a un momento en que el cuerpo se vuelve adicto, nuestro cuerpo, nuestras células, a esa sustancia y siempre nos demandan y nos inducen entonces a pensar en la forma que ellas quieren experimentar, la experiencia que quieren tener. Nos inducen a pensar para que nuestras glándulas segreguen las hormonas y experimentemos la experiencia y quedamos en ese círculo atrapados. Estamos hablando de experiencias negativas, de cuando estados del ser depresivos, negativos, que nos hacen daño, porque los estados del ser elevados como la alegría, la felicidad, son positivos. Realmente hasta redundan en una buena salud para nosotros. Porque los estados, por ejemplo, de ira, vamos a suponer que lo generan la adrenalina y la cortisol y una serie de otras hormonas más que nos preparan para el ataque, para la defensa cuando estamos amenazados, son positivos frente a una amenaza. Pero cuando a veces, por ejemplo, los seres humanos tornamos a vivir en un estado de emergencia permanente en situaciones como situaciones normales de trabajo y vivimos como en un estado de emergencia, como si tuviéramos una amenaza permanente y eso hace que el cuerpo iba segregando adrenalina permanentemente y esa adrenalina fuera de un estado de emergencia real, como no es real, permanentemente ese estado lo que hace es que produce un desequilibrio en el cuerpo, nuestro sistema inmunológico baja y ¿qué ocurre? Nos hacemos vulnerables y tendemos a enfermarnos porque no estamos llamados a vivir en un estado de emergencia permanente. Por ejemplo, los animales, un animal, por ejemplo, un ciervo puede ser que en un momento se ve en un estado de peligro, se activan su sistema de emergencia y la adrenalina y todas las sustancias que lo ponen en alerta y lo hacen huir de la amenaza, lo preparan para defenderse o para huir de la amenaza frente a un depredador que lo persigue. Cuando esa amenaza logra huir y escapar de ese depredador, ya, ese ciervo ya se olvida de eso y está tranquilo pastando. Bueno, el tema es muy interesante y a mí honestamente me apasiona, podría durar una hora hablando sobre ese tema.
El caso es que tenemos la posibilidad con nuestra mente, viendo las cosas de una perspectiva positiva, darle un giro positivo a nuestros pensamientos, generar una serie de sustancias que sean beneficiosas para vivir en un estado de ser positivo, de paz, de tranquilidad, de alegría. Bueno, hasta aquí este video y nos vemos en el próximo.